y el mundo se paró. La primera vez que el hombre llegó a la luna y puso el pie allí, el mundo se paró. Fue emitido en directo para toda la humanidad y el mundo se paró para ver aquel acontecimiento que fue descrito como un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ahora después podríamos definir si en verdad pisó el hombre la luna o no la pisó. Ya eso es cuestión de que cada uno lo vea de una manera o de otra. Pero lo cierto es que aquel acontecimiento en aquel día, en aquel año, los más jóvenes que están entre nosotros puede que ni se acuerden de eso, pero yo era un niño. No sé si yo había nacido todavía, la verdad, ni me acuerdo en qué año fue, pero sí que he visto reportajes después, posteriores, acerca de aquel acontecimiento, ¿verdad? Y fue impresionante. Incluso, no sé si os acordáis, los que ya peináis canas como yo, os acordáis de aquella voz que retransmitió aquel momento un periodista llamado... No lo sabéis, no os acordáis. Jesús Hermida. Aquel hombre que no sé esto, ¿sí? ¿Os acordáis? Sí. Ay, me duele el cuello hoy. ¿Os acordáis de Jesús Hermida o no? ¿Sí? Pues Jesús Hermida fue el que retransmitió aquello y le puso una voz y un tono y un acento, tanta emoción, ¿verdad? Hacía que todo el mundo delante de sus televisores, la gente que estaba en el trabajo, que dejó otros lugares para ir a ver aquel acontecimiento, todo el mundo, porque claro, aquello era una novedad. Después de eso, un montón de acontecimientos más, ¿verdad? Muchos lo dejaron todo de momento, ¿para qué? Para ser espectadores de algo que sin saber qué era lo que significaba y lo que allí se haría, sin saber que después de una acción así se desencadenarían otras de las que era la gente totalmente desconocedora, ¿no? Hoy sabemos todo lo que ha significado que el hombre pisara la luna, que se hayan enviado tantos satélites al espacio, que se haya podido explorar todas esas cosas, que se haya enviado hoy en día un satélite a Marte, lo que sea, eso, pues que lo hayan enviado a Marte y que esté allí inspeccionando. Está buscando agua allí y resulta que aquí tenemos agua, ya tú ves. Pero bueno, las cosas de los hombres. El caso es que no sabemos cuando hacemos algo o cuando somos partícipes de algo en lo que todos se paran, no sabemos todas las consecuencias que eso tiene después. Hay un montón de acciones en nuestras vidas o momentos en nuestras vidas en las que todo se paró porque lo que estaba por acontecer, lo que estaba por suceder, era algo que iba a cambiar todo lo que nosotros somos o todo lo que nosotros éramos. El pasaje que hoy veremos de Marcos nos muestra que el mundo se paró con lo que aconteció en aquel día. ¿Y qué aconteció en aquel día, en aquel lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera? La muerte de Jesús paró la vida de todas las personas que allí estaban y sigue parando la vida de los que hoy se presentan delante de aquella cruz para mirar lo que allí se experimentó. El mundo se para muchos que siguen acudiendo a Jesús al ver su sacrificio y al ver lo que hizo y por qué lo hizo y por quién lo hizo. Hace que cada uno de esos que están allí presentes tomen una posición. Una posición que puede ser la de un simple espectador o la de alguien que cae rendido, que cae convencido delante del Señor de esa salvación que se nos ofrece en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Vamos a meternos de lleno en el pasaje. Te voy a invitar a que lo leas conmigo y te invito a que busques el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Estate quieto. Búscalo mientras tanto, capítulo 15 del Evangelio de Marcos, versículos del 33 al 41. Marcos, capítulo 15, versículos del 33 al 41. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó el mediodía, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al oírle, algunos de los que estaban allí decían: He aquí llama a Elías. Y como corrió uno y empapó la esponja
en vinagre y la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y también estaban allí algunas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Y cuando Jesús estaba en Galilea, éstas los seguían y le servían. Y también había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. El pasaje nos muestra, y sé que estamos yendo con lentitud, y lo sé, y sé que soy consciente de ello, y quiero que sea así, porque me gustaría que comprendiéramos cada aspecto de lo que significó aquella cruz para Jesús, y también qué consecuencias tiene para mi vida que Jesús haya ido a aquella cruz. Cuando entramos en el relato de la muerte de Jesús en la cruz, podemos ver ya ahí muriendo Jesús. Podemos ver que hay varias cosas que suceden según nos cuenta Marcos, y también los otros evangelistas, Mateo, Lucas y también Juan, nos dan algunos detalles acerca de lo que sucedió en aquel momento en la cruz. Y Mateo señala unas cosas, Lucas otras, Marcos otras, y en algunas coinciden. Por ejemplo, Mateo añadió que en el momento de la muerte de Jesús hubo un gran terremoto en toda la tierra, que todos pudieron sentir. Y también Mateo añadió de que algunos de los que habían muerto siendo fieles al Señor habían resucitado en aquel momento. Y también Lucas añade que las palabras de Jesús cuando él dice que encomendó su espíritu de las manos del Padre. Y hay un montón de cosas ahí que se van engranando, que se van pudiendo ver de lo que sucedió. A partir del versículo 33 que acabamos de leer, podemos ver que después de que Jesús ya fue puesto en la cruz y de todo lo que significaba cargar el patibulum, ¿verdad? Aquel madero que era el madero horizontal con el cual clavaron a Jesús en la cruz, la oscuridad que se produjo no era normal a esa hora, porque era una hora de plena luz, de luz solar, de calor, y el cielo que estaba despejado de repente se oscureció en gran manera. Se quedó todo oscuro delante de los ojos de todos los que allí estaban. Era la hora sexta, que la hora sexta son las 12 del mediodía, pero cuando dice que Jesús ya fue puesto en la cruz y murió, era la hora novena, aproximadamente las 3 de la tarde. A esa hora te puedes imaginar que el sol es fuerte y te puedes imaginar que la luz del día es impresionante. Pero todo se oscureció y el mismo cielo se oscureció inexplicablemente y parecía que hasta la naturaleza no podía soportar lo que en aquella cruz estaba sucediendo. Jesús, el Salvador del mundo, muriendo por ese mismo mundo. Así que incluso el historiador Virgilio relata algo parecido a un eclipse solar que sucedió justamente en las fechas cuando Jesús estaba en Jerusalén para la Pascua, en ese tiempo en el que murió Jesús. Algo parecido a lo que en aquel entonces no se conocía como eclipse, pero hoy sí, algo que oscureció totalmente la tierra. Entonces Marcos nos dice que las palabras que dice Jesús en la cruz es Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Y Mateo las cita también en hebreo y sin embargo Marcos en arameo. Pero las toman de un pasaje en el Salmo capítulo 22, versículo 1, en el que el rey David también manifiesta algo así. Y la realidad del pecado fue tan enormemente pesada que Jesús se sintió desamparado por el Padre. Es un hecho difícil de entender. Es algo que no cabe en nuestra mente, en nuestra mente finita. ¿Por qué? Porque quienes tienen tanta intimidad, quienes están tan vinculados el uno con el otro, Jesús siempre en su ministerio en la tierra, lo que primero hacía era hablar con el Padre acerca de las cosas que tenía que hacer y de lo que estaba aconteciendo. Le contaba todas las cosas, aquella intimidad que tenían desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. De repente hay como una separación y se distancian, pero es una gran necesidad para la humanidad de que esto suceda. Porque era la única forma en la que Jesús podía pagar por nuestros pecados, soportando todo el peso del pecado sobre Él en aquella cruz. Así que algunos que están allí presentes, acabamos de leer,
que cuando Jesús menciona estas palabras y sabiendo aquellos que estaban allí lo que estaba diciendo, aunque había mucha gente que había venido de fuera y de otros lugares, parece como que al escuchar aquellas palabras confunden el nombre del Señor. Cuando dice Eloí, está refiriéndose al Padre. Dice, ¿cómo confunden el nombre del Señor con el del profeta Elías? Y parece que aquello era más bien una burla o una broma de muy mal gusto. Yo no sé si vosotros usáis el juego de palabras. En casa nos gusta mucho hacer esto. Y nos gusta hacer juego de palabras cuando alguien dice algo y entonces conectarlo con otra palabra que puede sonar igual y que, bueno, pues hacer una broma. A mi esposa le encanta eso y a mis hijos no les encanta nada. Porque claro, son chistes que nosotros decimos chistes malos cuando hacemos un juego de palabras. En realidad es una burla lo que acabas de decir. Parece que lo que está sucediendo aquí en la escena es que alguien se está intentando burlar de lo que Jesús está diciendo en la cruz. No hay ningún respeto por lo que está sucediendo. No están reconociendo que el que está muriendo en la cruz es el Salvador. Se ríen de lo que está pasando. Y en ese momento hacen esa burla, una burla que no tocaba, pero que Jesús también la aguanta. Que Jesús también sabe que es parte de un gentío, de una gente que no está entendiendo lo que allí está sucediendo y que muchos después comprenderán. Entonces, en medio de eso, le acercan a Jesús, versículo 36, un poco de vinagre, que era una mezcla de agua, vinagre y huevo que algunos soldados romanos bebían de manera, parece que normal, algo como para mitigar las fuerzas de aquel que estaba sufriendo aquel momento. Yo no sé si eso está bueno o no, pero no lo pienso ni probar. Tiene que ser algo horrible, por lo menos a mí, yo creo que no me va a gustar. Pero lo que es curioso es que Jesús estando en la cruz y antes de morir, que Él pegue el grito que pega. No lo relata Marcos, lo relatan los demás evangelistas. Jesús grita una sola palabra con la que dice consumado es. Jesús grita una sola palabra, teletestatai, que significa ya está hecho, está cumplido. He llegado al momento y he hecho lo que se me mandó, lo que se me pidió que hiciera, lo que se me encomendó hacer. Y es interesante que Jesús gritó esa palabra y gritó y expresó eso delante de todos aquellos. Y lo tenemos en los evangelios para tenerlo en cuenta. ¿Y saben por qué se relató ahí? Porque era tremendamente impresionante que alguien que ya tenía sus fuerzas ya debilitadas, después de todo el sufrimiento que Jesús padeció, los azotes, los clavos, caminar cargando la cruz y tantas cosas más, el desprecio, la corona de espinas, ¿cómo iba a poder tener fuerzas aquel hombre que estaba siendo crucificado de gritar o expresar con su voz en grito un consumado es? Aquello tenía que ser puesto de manera que nosotros recibiéramos ese testimonio. Por eso los demás evangelistas, no Marcos, pero los demás evangelistas sí que lo ponen, porque fue impactante para los que allí estaban. El simbolismo del significado de la muerte de Jesús es evidente cuando nos dice que el velo del templo se rasgó. ¿Cuál era ese velo? Ya sabéis, he contado en otras veces y vosotros lo conocéis por vuestras lecturas de la Biblia, que el templo tenía varias ubicaciones, varios lugares. Cuando empezáis a leer cómo fue construido el templo, podéis ver cómo habían varios lugares. Y uno de los lugares, el lugar último en el templo, en el que no se podía entrar, era el llamado lugar santísimo, o el lugar de la presencia de Dios. Allí no se podía entrar, nadie podía entrar, y solamente entraba, en alguna ocasión en el año, solamente el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que entraba en el día de la expiación para poder presentar sacrificios delante del Señor y presentarse delante del Señor para pedir perdón por los pecados de él y de todo el pueblo. No podía entrar más nadie. Aquel lugar estaba separado de todo el templo por una cortina, un velo enorme que separaba ese lugar de todo el resto del templo. Allí no se podía acceder, nadie podía entrar, ninguna persona. Y el significado de aquella rotura, de aquel romperse el velo, es extraordinario para nosotros. Tiene una comprensión para nosotros. ¿Por qué? Pues porque al romperse aquel velo, el sacrificio de Jesús estaba mostrando
que ya no había más separación, que aquel velo que separaba la presencia de Dios de todos los hombres era quitado, porque ahora a través de Jesús todos los hombres que conocieran y que supieran que Jesús es el Señor y que reconocieran a Jesús como el Señor de sus vidas podían entrar a la presencia de Dios. Jesús se ofrece entonces para quitar el velo, y aquel velo se rompe por eso para poder entrar en la presencia de Dios. Jesús entra Él mismo en el lugar santísimo y nos da entrada a nosotros al lugar santísimo donde Dios se encuentra. Y esto es maravilloso, porque antes, separados de Dios, no podíamos entrar al lugar donde Él estaba. Solamente un hombre por su posición. Y por cierto, que el hombre que entraba en aquel tiempo no era digno de entrar, porque si os acordáis era primero Anás y después Caifás. Corazones sucios, que fueron también de los que entregaron a Jesús. Ninguno puede entrar a la presencia de Dios sino solo a través de Jesucristo. De nadie más. Solo a través de Jesús. Hay libre acceso para todo aquel que quiere creer a través de la sangre de Jesucristo. Y entonces podemos ver allí a los gentiles y a los que son del pueblo de Israel contemplando la muerte de Jesús. Y el versículo 39 nos muestra a los gentiles reconociendo o viendo allí al Señor, pero se puede ver a los que se reían, como aquellos que decían está llamando a Elías, pero también había un hombre, un gentil, que reconoce al Señor, que está impresionado por lo que ve. No se convirtió cuando Jesús hizo algún milagro. No se convirtió cuando Jesús habló con autoridad en el Sermón del Monte. No se convirtió a lo mejor pues cuando expulsó algún demonio. Aquel hombre se convirtió al Señor cuando vio que Jesús estaba siendo crucificado y cuando vio que todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, cuando vio que la tierra tembló, que el cielo se oscureció, cuando vio aquí el grito desesperado, o que ya entregando su espíritu al Señor. Me refiero al centurión. El centurión ve aquella expresión, ve aquella cruz, mira allí un gentil, no era un judío, y verdaderamente dice, este es el Hijo de Dios. El texto nos lo dice como Hijo de Dios, pero en realidad el griego da la intención de decir, este es el Hijo de Dios. No hay otro. No hay otro. Por eso la Escritura dice que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. El centurión no es alguien simplemente conmovido por el sufrimiento de alguien que está siendo crucificado. Es un extranjero, un gentil, que se convierte, que reconoce quién es aquel. A lo mejor ya había sido tocado por el Señor, a lo mejor ya había sido tocado por lo que hacía el Señor. Pues no en vano, había muchos que eran de otros pueblos y de otros lugares, que eran temerosos de Dios y del Dios de Israel. Posiblemente este centurión era uno de esos, y cae rendido a los pies del Señor diciendo, este era el Hijo de Dios. Hay otros que están allí para los cuales se para su mundo también. Las mujeres que servían fielmente a Jesús. Le servían, le seguían. Esas mujeres que aparecen de repente en el texto de Marcos para resaltar que ellas estaban allí. Quizás ellas aportaron mucha información de lo que ocurrió en aquel momento, en todos los detalles que estaban alrededor, cuando contaban con sus testimonios lo que había pasado, lo que estaba pasando. Estas mujeres no solo fueron discípulas de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, sino que le sirvieron al Señor con todo lo que ellos eran, con todo lo que ellas eran y con todo lo que tenían. Eran mujeres dedicadas plenamente a buscar al Señor y a servir al Señor. Y podemos ver aquí el contraste, ¿verdad? Porque siempre vemos el sentido masculino, exclusivamente masculino, de los que eran íntimos de Jesús. Pero cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta de que también había muchas mujeres que no solamente creyeron en Jesús, sino que le servían fielmente. Porque el Evangelio es para toda criatura, no solamente para unos pocos. El Evangelio llega a todo hombre y a toda mujer para que cada uno de ellos, por su propia intención o por su propia declaración, por su propio conocimiento, puedan decir que Jesús es el Señor.
Y estas mujeres son ejemplos no solamente para nuestras mujeres hoy, sino también para nosotros los hombres, de que una vida en servicio al Señor es lo mejor que uno puede hacer. Estas siguieron hasta aquel momento de la cruz, y nos dice la Escritura después que no solamente al momento de la cruz, sino que después de que Jesús fue puesto en la tumba y resucitó, ellas tenían la intención de seguir sirviendo al Maestro, embalsamando su cuerpo, mas no lo pudieron hacer porque Jesús había resucitado. Menciona a esas mujeres ahí que son dignas de tener en cuenta: María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y también de Salomé, que probablemente era la madre de los hijos de Zebedeo, la esposa de Zebedeo. ¿Sabéis quiénes eran los hijos de Zebedeo? Aquellos dos que pidieron a Jesús, ¿os acordáis que estar uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Os acordáis de Juan y de Santiago? ¿De Jacobo? ¿Sí? Aquellos que estaban allí. Fíjate tú, Jesús las reprendió por lo que ellas estaban pidiendo, pero ella supo ver al Señor, supo ver su salvación y le siguió hasta la cruz. Increíble. Quedó cautivada por aquel amor. Mencionar a estos testigos o mencionar a estas mujeres, igual que fueron mencionados en el otro pasaje anterior, aquellos que cargaron la cruz, significa que Marcos quiere darle fortaleza a lo que él está contando, porque él no es el único testigo. Hay otros que fueron testigos también de estas cosas. Hay otros que también contemplaron la salvación del Señor en aquella cruz. Y es verdad, para todos aquellos que estaban allí presentes, el mundo se paró. El mundo se paró contemplando cómo aquel que amaban moría. El mundo se paró para aquellos que, mirando a aquel que odiaban, moría. Los que allí estaban y los que no estaban, pero sabían que eso estaba sucediendo, sintieron que hubo en sus vidas un parón. Algo sucedió. Y algunos lo dejaron todo con la expectativa de ver al que había sido condenado, y otros con el dolor de que algo termina sin entender todavía que algo nuevo comenzaba. Muchos eran espectadores de una crucifixión y una muerte en la que para muchos es el final, y para muchos hoy en día sigue siendo el final, la muerte el final. Pero ya sabemos que la muerte no es el final, sino que empezaba algo diferente, algo nuevo. Jesús todavía tenía que ser sepultado, lo veremos la semana que viene. Jesús todavía tenía que hacer más cosas antes de partir al cielo. Tenía que estar con sus discípulos. Pero lo que comenzaría después y que nosotros conocemos a partir del libro de los Hechos y en adelante, eran cosas maravillosas y extraordinarias que los que estaban allí como testigos ni imaginaban. Jesús les había hablado de todas esas cosas, les había contado que todas esas cosas iban a pasar, que era necesario que Él subiera al Padre y que ellos siguieran adelante. Jesús les había dicho todas esas cosas, pero no las entendieron hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y todo lo que estaba por comenzar, lo que sucedería después de aquella cruz, no solamente provocaría un parón en ese instante, en el momento de la crucifixión y muerte de Jesús, sino que cada día sería un parón en la vida de aquellos que quedarían sorprendidos por las acciones de Jesús, por lo que Dios seguía haciendo a través de aquella iglesia que le buscaba. Jesús lleva a la cruz nuestra vida. Había realizado nuestro trabajo. Lo que nosotros teníamos que hacer en la cruz, resulta que va Él y lo hace por nosotros. Afronta allí todas nuestras tentaciones. Soporta allí en aquella cruz todas nuestras luchas. Él sufrió todo lo que la vida puede imponerle a cualquier ser humano. Había conocido el fallo de sus amigos, el odio de sus enemigos, la malicia de sus adversarios. Había experimentado el dolor más cruel que en la vida se pueda ofrecer. Jesús soportó todo aquello, y hasta este momento Jesús había pasado por todas las experiencias de la vida, excepto por una. No había conocido jamás las consecuencias del pecado, porque en Él no hay pecado. Era necesario que el que muriera en la cruz fuera alguien que no tuviera mancha ninguna,
así como se recordaba que el cordero que se ofrecía, el animal que se ofrecía como sacrificio para pedir perdón por los pecados, tenía que ser un animal que no tuviera defectos, que no tuviera mancha, un animal limpio. De la misma manera, Jesús se ofrecía en el tiempo de la Pascua, simbolizando, poniendo en él todo el significado de la Pascua, diciendo: yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Allí está muriendo Jesús, cargando el pecado de toda la humanidad. Se identificó con los hombres en todas las cosas, menos en esa, en el pecado, en que no hubo en él pecado. Pero ahora bien, si hay algo que haga el pecado, es separarnos de Dios. Él no había pecado, no tenía separación de Dios, está estrechamente unido al Padre. Pone entre nosotros y Dios, el pecado, pone entre nosotros y Dios una barrera que es infranqueable. Esa era la única experiencia humana por la que Jesús no había pasado nunca, porque Él no tuvo pecado. Cuando Él se ofrece, quita esa barrera infranqueable. Y por eso en la cruz podemos ver cómo Jesús dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque necesitaba en ese momento estar abandonado, necesitaba en ese momento haber sido entregado, estar separado de Dios y cargar sobre Él todo el pecado del mundo. En ese momento Jesús se identifica plenamente con nosotros en lo que significa la separación de Dios. Y es entonces cuando Jesús se identifica real y totalmente con el pecado humano. Porque pecar es estar separado de Dios. Se hace pecado por nosotros. Esto es curioso, es llamativo. Jesús supo entonces lo que era ser un pecador. Y esta experiencia debe haber sido una agonía en aquella cruz. Estar separado del Padre, no tener su ayuda, no tener su socorro, sentirse solo ante la cruz. Él nunca había conocido lo que era estar separado de Dios por esa barrera. Por eso Él puede comprender bien nuestra situación. Lo que significa para cualquier ser humano estar separado de Dios por culpa del pecado. No tenemos por qué tener nunca miedo de acudir al Señor cuando el pecado nos deja incomunicado con Dios. Porque Él lo ha pasado. Puede ayudar a los que están pecando. Puede hacer que te acerques al Padre, puede hacer que te acerques a Dios y que tengas una intimidad con Él que sea constante. No hay experiencia humana que Cristo no haya probado. Y el distanciamiento de Dios por el pecado se convierte en acercamiento a través de Jesús. Consumado es, teletestatai. Era una sola palabra en griego. Consumado, hecho. Jesús murió en la cruz pegando un grito, pero no era un grito de queja ni un grito de dolor, era un grito de victoria, era un grito de triunfo, era un grito que cuando lo expresó estaba mostrando que Él era el que había vencido. La victoria había sido ganada, su obra había sido realizada. Jesús volvió a Dios como el vencedor sobre aquella situación, sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús volvió al Padre como el triunfador que se esperaba que fuera, porque obedeció. Y esto es magnífico para nosotros, esto es una magnífica noticia para la humanidad. Tal vez te identificas en este pasaje con aquellos que estaban allí presentes y tal vez con quién, y te pregunto con cuál de ellos te identificas en esta mañana. Te identificas con aquellos que estaban como espectadores del horror de lo que estaba sucediendo, haciendo burlas diciendo mira cómo se confunde, o haciendo juegos de palabras. Tal vez te identificas con aquellos que estaban allí como un simple espectador, como aquellos que decían, mira, llama a Elías. Tenían una especie de curiosidad morbosa ante la cruz.
toda aquella escena terrible de lo que estaba allí sucediendo no le movió a aquella gente a temor, ni siquiera les movió a arrepentimiento. Querían ver lo que experimentaba Jesús mientras moría. Y déjenme decirles algo. Si hoy te identificas con los espectadores, déjame decirte que los espectadores no se salvan. Que los que no tienen temor de Dios y los que no se arrepienten de sus pecados, los que no se reconocen como pecador, no se salvan. Sobre ellos sigue estando el peso de la separación, el peso del pecado. Y para que ese peso sea quitado, la única manera de hacer que sea quitado es reconociendo que Jesús murió para perdonar mis pecados. Tal vez te identificas con el centurión, y si es así, pues oye, magnífico. Pues ¿por qué? Porque aunque siendo parte de aquel espectáculo bochornoso, pero necesario, el corazón endurecido de aquel soldado romano que había peleado en muchas batallas, y ya conté cómo eran los soldados romanos, eran temidos por su braveza, por su violencia, porque eran despiadados. Aquel hombre que estaba allí delante de aquella cruz viendo morir a aquel hombre, había visto morir a mucha gente en la batalla, tal vez había visto morir a otros muchos también crucificados, y al lado de Jesús habían 2 hombres que estaban siendo crucificados también. Y entonces él está allí delante de aquella escena. Nunca había visto morir a nadie así, y estaba seguro de que Jesús era el Hijo de Dios. Si Jesús hubiera seguido vivo y hubiera seguido haciendo milagros y enseñando y sanando, habría traído a muchos así, como sí sucedió. Pero es delante de aquella cruz donde habla directamente a los corazones humanos, como al del centurión, como tal vez a ti y a mí, que viendo ese ejemplo en la cruz podemos caer rendidos delante de Él y decir: Señor, tú eres mi Salvador. Me encanta cuando alguien puede verse delante de esa cruz, y he visto muchos momentos en los que la gente se ha visto delante de esa cruz y han caído rendidos a los pies del Señor diciendo: eso es lo que hizo Jesús por mí, yo quiero tener la salvación que Él me ofrece, porque yo no merezco que Él haya hecho eso por mí. La conversión de nuestros hijos ha sido muy diferente la de unos y de otros. Pero esto fue lo que le pasó a Pablo. Cuando Pablo vio un vídeo en el que se veía la muerte de Jesús, dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios, yo quiero que Jesús entre en mi corazón. Me hace recordar al centurión. Y me hace recordar a muchos de nosotros. Cuando vemos lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros podemos decir: este es el Hijo de Dios, que llevó en Él el pecado que yo he cometido. El mundo se para ante aquel que mira a Jesús, porque significa que se para lo que tiene importancia, por aquello que es hecho nuevo al venir a Jesús. Hay algo nuevo. Se cambia la vida vieja por una nueva vida. No recuerdo el título de la... sí, ya me acordé. La película la tenemos que ver, la tenéis que ver. Se llama El Resucitado y tiene que ver con el centurión. Os recomiendo que la veáis. Impresionante. El Resucitado, apúntalo, no es muy difícil, pero búscala en donde sea y vela, porque es impresionante, te va a ayudar a comprender mucho acerca del centurión, de lo que sucede con el centurión. Lo cierto es que te identificas con los espectadores, te identificas con el centurión, o te identificas con las mujeres. Las mujeres estaban alucinadas por lo que estaban viendo, pero a la vez estaban quebrantadas, estaban llenas de dolor, pero estaban allí, siguiendo a Jesús, desde Galilea hasta Jerusalén. Aquellas mujeres estaban allí porque amaban tanto al Señor que no podían dejarle. Y el amor se aferra a Cristo aun cuando la mente humana no puede comprender lo que está pasando.
El amor es lo único que nos puede mantener unidos a Cristo de tal manera que hasta las experiencias más demoledoras no nos pueden arrancar de Él, no nos pueden separar de Dios. Identificarse con aquellas mujeres es identificarse con el servicio al Maestro. Y a lo mejor tú estás aquí hoy que ya le has rendido tu corazón al Señor y te puedes identificar con Él sirviendo al Maestro. Sirviendo hasta tal punto que dejas todo por el Maestro. Sirviendo hasta tal punto que tú mismo estás contento de poder hacerlo. Sirviendo hasta tal punto al Maestro que los que están a tu alrededor no entienden que quieras servir al Maestro antes que hacer otra cosa. Porque nada te puede arrancar de los brazos del Maestro. Y la gente dice, oye, ¿por qué haces tantas cosas para el Señor? ¿Por qué te dedicas tanto al Señor? Porque es que estamos tan enamorados del Señor que todo lo que nuestro corazón desprende solo puede ser servicio hacia Él. Y nos inspiramos en las mujeres que servían al Señor de esta manera, pero también nos inspiramos en tantos que sirven al Señor de esa manera, que van hasta las últimas consecuencias a servir al Señor. ¿Por qué? Porque están enamoradas de Él y enamorados de Él. Tal vez te identificas con estas mujeres por servicio. Este servicio que nace de haber sido conquistado por el amor de Dios. Y el mundo se para que podamos tener acceso a la presencia de Dios. Todo se paró para que todos pudieran entender que Jesús resucitó, que murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Me puedo imaginar, no sé si tú conmigo, me puedo imaginar a los fariseos, a los miembros del Sanedrín, al sumo sacerdote, corriendo al templo para ver qué es lo que había sucedido dentro del templo. Y cuando vieron la cortina de la separación, cuando la vieron rota y caída, para ellos, humanos que tenían su corazón lleno de ley, aquello era un desastre. Pero que la cortina se cayera es nuestra victoria. Que se quitara el velo de la separación es nuestra victoria, porque ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aquello fue una victoria. Hay muchos que ven las acciones de Dios como derrota o como que siguen siendo derrotados. ¿Os acordáis que hemos hablado de ello? Pero otros ven en eso la victoria. Dentro del lugar santísimo mora la misma esencia de Dios. Y ahora con la muerte de Jesús le podemos ver cara a cara. Dios ya no está escondido de los hombres como algunos piensan. Es que Dios no se interesa por mí. Es que Dios no está preocupado por mí. Mira todo lo que me acontece a mí y mira que Dios no se preocupa por mí. Y sin embargo, iglesia, lo que quería el Señor es que nos diéramos cuenta de lo que ha sucedido con Él. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Ya no hay que andar a tientas, no hay que andar en oscuridad, no hay que andar como ciegos, no hay que andar como ciegos que guían a otros ciegos también. Ahora podemos mirar a Jesús y decir, así es Dios, así me ama Dios. Iglesia, tenemos el gozo de conocer la salvación de Dios. Tenemos el gozo de, como el centurión, haberle conocido. Tenemos también el gozo de haber dejado las burlas hacia Jesús, como aquellos que eran espectadores. Pero también tenemos el gozo del servicio a nuestro Señor. Hoy debemos hacer que nuestro mundo se pare, para que la oscuridad de las tinieblas y de la muerte se vayan, para que llegue la vida de Dios a nuestros corazones. Hoy debemos hacer que nuestro mundo se pare para que la vida de Dios entre en ti y en mí, para que la vida de Dios nos llene y ese gozo de la salvación nos inunde tanto que nos gocemos delante de Él. Y
Y aquellos que vieron aquel desastre delante de la cruz, también pudieron ver allí la salvación. Y tal vez hoy que estás aquí y todavía no le has abierto tu corazón a Jesús, hoy puedes ver esa salvación. Jesús murió para perdonar tus pecados y los míos. Y no hay razón ya para solamente ser un espectador, sino para ser parte de esa salvación. Si hoy estás aquí con nosotros y aún no le has dado tu corazón a Jesús, si aún no has quedado rendido ante la cruz, hoy es el día en que puedes quedar rendido delante de Él. Así que si Jesús hoy te está mostrando que Él es el Salvador, y tú necesitas a ese Salvador, si tú necesitas reconocer tus pecados y reconocer tu maldad delante del Señor, donde estás, dile: Señor Jesús, yo quiero que tú entres en mi vida, te necesito, sé el Señor y Salvador de mi vida, entra en mi corazón, sálvame. Voy a pedir a toda la iglesia que esté con sus ojos cerrados, que estés orando al Señor. Gózate porque has podido ver la salvación de Dios, iglesia. Gózate porque puedes servirle. Gózate porque te puedes enamorar de Él. Pero hay alguno aquí hoy tal vez que no está enamorado del Señor como tú. Empieza a orar por esa persona que necesita enamorarse del Señor, que necesita reconocer en aquella cruz al que carga el pecado de toda la humanidad. Si hay alguno que hoy dice: Jesús, te necesito en mi vida, te quiero recibir como mi Salvador personal, eterno y todo suficiente. Donde estás, levanta tu mano y dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador.